Es el renacimiento. El verbo es descubrir. Es exactamente la primavera de la mirada. En el centro de la trama, Mateo Renaldo Colón, hijo pródigo de aquella Italia en la que todo, desde las cúpulas de las catedrales hasta el vaso donde bebía el labrador, desde los frescos que adornaban los palacios hasta la hoz con la que el campesino hacía la siega, desde los capiteles bizantinos de las iglesias hasta el cayado del pastor, todo era de una factura prodigiosa. De aquella misma factura estaba hecho el espíritu de Mateo Colón, de la misma galanura ornamental, de la amable gentileza italiana. Todo estaba animado con el hálito de Leonardo. El artesano era artista, el artista científico, el científico guerrero y el guerrero de nuevo artesano. Saber era, además, saber hacer con las manos. El descubrimiento de Mateo Colón irrumpe cuando los ámbitos de las mujeres comienzan, de a poco y sutilmente, a salir extramuros desde los beatarios y los monasterios, desde los prostíbulos o desde la cálida pero no menos monástica dulzura del hogar. La mujer tímidamente se atreve a discutir con el hombre. El anatomista de Federico Andazzi narra precisamente el descubrimiento que hizo este personaje y que casi lo lleva a la hoguera, pues se trata del órgano del placer femenino, el clítoris. Si me asiste el derecho de poner nombre a las cosas por mí descubiertas, he decidido nombrarlo Amor Veneris o Placer de Venus. Pero aquella información debía permanecer en la oscuridad, de acuerdo a las autoridades de la época. Se le imputaron los cargos de herejía, perjurio, blasfemia, brujería y satanismo. Porque, así como le dijo el decano, ¿a qué desgracias no se vería sometida la humanidad si el mal se adueñara de la voluntad del femenino rebaño? Pero Mateo Colón no se dio por vencido. Su pasión por la anatomía le ganó el reconocimiento que tiene hoy en día. Incluso fue discípulo de uno de los anatomistas más conocidos del Renacimiento, Andrés Besalio. Mi nombre es Andrés Besalio. Nací en Bruselas el 31 de diciembre de 1514 y he de morir en la isla griega de Centa en 1565. Fui el científico y experimentador que reformó la disección anatómica en Europa. Mi pasión por la disección anatómica fue espontánea y precoz. Desde niño experimenté con gatos, sapos y ratas. En 1533 viajé a estudiar medicina a la Universidad de París, conocida por su devoción al galenismo. Su educación era conservadora y tenía una fuerte influencia medieval. Allí estudiamos los tratados de Galeno e Hipócrates, en donde había prácticas donde realizaban disecciones un barbero, un demostrador y un lector. En una de las ocasiones yo tomé la cuchilla del barbero y les demostré que era inmensamente superior en la disección anatómica. Algunos discípulos de Besalio decidieron abandonar de manera definitiva las enseñanzas teóricas de Galeno y dedicarse a experimentar por ellos mismos en cadáveres humanos. Entre estos se destaca Mateo Colón. Nací en Cremona en 1516. La muerte me esperaría en Roma en 1559. En 1533 me dirigí a Venecia, donde me convertiría en asistente quirúrgico de Giovanni Loni, de quien aprendería la técnica quirúrgica por 7 años. Decidí estudiar medicina. Mi habilidad y conocimiento me sirvieron para que la Universidad de Padua me reconociera. Allí fui seleccionado como prosector y me nombraron como segundo catedrático de anatomía y cirugía al servicio de Andrés Besalio. Las críticas que hice contra Besalio nunca me fueron perdonadas. En 1545 fui nombrado primer catedrático de anatomía de la Universidad de Pisa. Sin embargo, a finales de 1547 viajé a Roma y le pedí al duque permanecer allí para ser nombrado profesor de la Universidad Romana de Sapiencia y Cirugía del Papa Julio III. Después del Papa Julio III vendría Pablo IV y seguí bajo su servicio. Sustenté mi solicitud
en que estaba escribiendo un texto de anatomía, el cual era enriquecido por la abundancia de cadáveres para disecar en Roma, y que por supuesto superaría todo lo existente. Los aportes más reconocidos del libro son la descripción del oído interno, la membrana timpánica, la relación entre el vestíbulo y la cóclea, la ubicación del cristalino en la cámara ocular anterior, que según Galeno se encontraba en el centro, mejor exposición de las estructuras del mediastino, la descripción exacta de los ventrículos y aurículas, la invención del término placenta y su rol durante el embarazo, la descripción de las venas uterinas, y la descripción más significativa de la circulación menor o pulmonar. Sin embargo, Federico Andasi mezcla realidad con ficción y enfatiza en el rol de Colón como el descubridor del único órgano dedicado al placer del cuerpo humano. Las manos de Mateo Colón sabían tocar a una mujer, como sabían las manos de un músico tocar su instrumento. Los imprecisos límites entre la ciencia y el arte hacían de sus manos el instrumento más sublime, más alto y más difícil, el efímero arte de dar placer. Disciplina que, como la de la conversación, no dejaba huella ni testimonio. Esto llama la atención, pues la concepción sobre la mujer en aquella época era que eran el equivalente imperfecto del hombre. Desde Galeno existe esta concepción, pues se decía que la mujer es fría y tiene los órganos sexuales inversos a los masculinos, por lo que está sin acabar. Las disecciones de cuerpos femeninos eran muy escasas y en consecuencia no se tenía sino una idea muy aproximada del interior del cuerpo de la mujer. Y a pesar de que el gran libro de Vesalio, De Humani Corporis Fabricam, lleva como frontispicio una lección de anatomía de una mujer, sabemos que al maestro le faltó material femenino para sus experiencias, y que tan solo pudo practicar en cadáveres de féminas alguna que otra necropsia furtiva. Se decía que el semen es la parte más fuerte del humor que se extiende por todo el cuerpo, parte que, al calentarse, se convierte en fluida y espumosa. Se dirige a la médula espinal, de ahí a los riñones y de los riñones a los testículos, antes de su eyaculación. Y ello debido al frotamiento del sexo y el movimiento. Para Aristóteles, en el coito entre un hombre y una mujer con finalidad de procrear, el hombre aportaría el esperma, el fluido que contiene la sustancia, la esencia vital del ser humano, su forma, es decir, el alma, mientras la mujer se limitaría a contribuir a la gestación por su aportación de alimento, es decir, la materia. Todas estas creencias espermáticas y sobre la existencia de la mujer se reflejan en el libro. Mona Sofía, una mujer prostituta famosa por sus dotes, es protagonista de esta historia. Creció en distintos burdeles y escuelas de prostitución, hasta que con su trabajo logró pagarse su libertad. Mi cuerpo os ha pagado sobradamente la educación que me prodigasteis, y si os complace escucharlo, os agradezco y ofrezco toda mi veneración y mi respeto, pero ahora os exijo que me entreguéis lo que me corresponde, mi cuerpo. Mateo Colón se obsesionó tanto con ella que se trazó una meta nada original, conseguir un preparado que pudiera apropiarse de la volátil voluntad de las mujeres. Comenzó a experimentar con bebidas de beleño, mandrágora, belladona y muchas otras hierbas conocidas por sus místicas propiedades, y se los daba a las prostitutas para probar los resultados. Colón no sabía que la clave del amor de las mujeres estaba mucho más a su alcance, específicamente entre las piernas de una viuda joven de clase alta llamada Inés de Torremolinos. Me casé virgen y casta con un marqués. En todo lo que duró nuestro matrimonio, tuvo 3 seniles erecciones, 3 veces nos conocimos y 3 veces parí sin conocer el frenesí veneris. Después el marqués murió y me quedé sola con mis 3 hijas y con todo nuestro dinero. Inés cayó gravemente enferma, por lo que se llamó a Mateo Colón para intentar salvarla. Al llegar, éste la encontró casi inconsciente en su cama. Para revisarla, la desnudó junto a su discípulo, quien pegó un grito de horror. El maestro se incorporó e intentó calmar a su discípulo, cuando, para su estupor, pudo ver entre las piernas de la enferma una perfecta, erecta y diminuta verga. Llevado por la pura intuición, el anatomista tomó entre el índice y el pulgar aquella innominada parte, y con el índice de la otra mano comenzó a frotar suavemente el diminuto glande rojo e inflamado. Día primero. Esta pequeña protuberancia que surge del útero cerca de la abertura que se llama boca de la matriz es principalmente la sede del deleite de la enferma. Cuando tiene actividad sexual,
Al frotar el órgano solo con un dedo, el semen fluye de acá para allá más rápido que el aire a causa del placer, incluso sin que ella se lo proponga. Día segundo. Este pene femenino parece concentrar en sí toda manifestación del placer sexual en desmedro de los órganos internos, que no presentan ninguna excitación ante los estímulos. Es de notarse que este órgano se levanta y cae como la verga antes y después de la cópula o de la frotación. Día cuarto. La enferma mejora. No sufre tristezas ni ahogos y los mareos son menos frecuentes. El órgano permanece durante más tiempo reposado y menos inflamado, como si todos sus padeceres dependieran de éste. Llamaré a esta anomalía amor o placer de Venus, amor veneris, vel dulcedo. A su regreso a Padua examinó un total de 107 mujeres, entre vivas y muertas. Para su estupor, en todos los casos pudo comprobar que aquella verga que había descubierto en Inés de Torremolinos existía, diminuta y oculta tras las carnes de los labios, en todas las mujeres, y pudo descubrir eufórico que el comportamiento que presentaba esta pequeña protuberancia no era en absoluto diferente de cómo se comportaba en el cuerpo y en la voluntad de Inés de Torremolinos. El anatomista, extraviado en su propia euforia, había encontrado la llave del amor y del placer. Al descubrir esto a través de una carta de Mateo, Inés decidió cortar su clítoris para recuperar su libertad. Desde ahora y para siempre he de prescindir del amor. En su juicio, Mateo se defendió diciendo que las mujeres no tenían alma. He accedido al descubrimiento de un órgano en la anatomía femenina que cumple funciones análogas a la del alma del hombre. Claro que puede ser confundida con algo que yo llamo pasiones.